Y bueno, pues tenemos novedades un poco en todos los frentes como siempre. Ya sabéis que desde hace unas semanas, con la caída de Avdiivka sobre todo, se han acelerado algunos acontecimientos, pero estos días no están siendo necesariamente del lado ruso, porque los ucranianos parece ser que han lanzado un pequeño contraataque, al menos hasta donde nosotros conocemos. No creo que sea de gran alcance, no estamos hablando de una contraofensiva organizada como la del año pasado, ¿no? Estamos hablando de un contraataque en las afueras de Avdiivka y por eso se habría ralentizado parcialmente el avance ruso, ¿de acuerdo? Entonces esto va a ser importante. De nuevo, Ya estoy por podéis aquí, dejar vamos todas las avanzando preguntas en en el el mapa. chat. He ido como nada comentando lo primero, que ha sido eso de las afueras de Avdiivka, pero aún tenemos mucho que profundizar en ello. Ya sabéis que vamos pueblo por pueblo, incluso si hace falta, para que entendamos cómo está la situación. Y no será el primer lugar en el que los ucranianos hayan plantado una batalla más que simplemente retirarse, ¿no? El objetivo supuestamente es que se ralentice ese avance ruso y se pueda así construir una línea de defensa un poco más estable, un poco más profunda en las afueras. De nuevo, ya os hemos señalado en algunas ocasiones que la línea que se está barajando es la de Ocheretine hasta Karlivka, pasando por Novoselivka-Persha o también establecerse entre Umanske y Semenivka. Son los lugares que se están planteando para establecer una línea de defensa en Avdiivka. Pues si nos podemos acercar un poquito más con el mapa y así ya empiezo a lanzarme sobre todos los pueblos explicando qué está pasando, ¿no? Ya estamos ahí en esa zona. De hecho, por lo que veo, bueno, se están construyendo defensas bastante fuertes, no ahora, sino que puede que sean de gran antigüedad, no lo sé, en todo el Oblast de Donetsk y de Zaporilla. Son como los dos que están mejor defendidos ahora mismo. Hay alguna línea fuerte en Gerson, en Dnipro, en el lado oeste del río Dnieper, pero no es algo que esté vinculado con las dinámicas actuales, sino que las defensas pues se están estableciendo según se va pudiendo. No destaca precisamente la zona de Avdiivka porque estoy viendo un mapa, eso más o menos en vivo, de cómo se encuentran esas defensas por la profundidad de las mismas. Avdiivka en sí misma era una localidad que se servía para esa defensa, servía para la contención y al mismo tiempo para ataque, porque estaba justo, ¿no?, a punto de mira la ciudad de Donetsk capital. Entonces, pues esa construcción es importante si se llegara a realizar a tiempo. Y lo que nos encontramos, aquí ya veo que tenemos la línea de pueblos. Novedades. Las localidades de Orlivka, Tonenke y Verdichi, siempre durante esta semana, ¿no? Son las tres que hemos estado tratando. Después de la primera línea tomada por los rusos, constituían esa segunda línea de control ucraniano, pero que si os fijáis ya están prácticamente en su totalidad tomadas por los rusos. Os puedo confirmar, Verdichi creo que lo que falta es la única calle de conexión con Semenivka. Por lo demás, está tomada. Orlivka está completamente tomada. Y Tonenke queda una sección al norte que, bueno, pues está un poquito más apartada del resto del pueblo, pero por lo demás también está tomada. Así que la defensa que os comentábamos ya queda prácticamente en Semenivka. Así que incluso la semana en la que os tenemos que contar que los ucranianos han dado contraataque, pues tampoco es halagüeña a nivel de avances para los mismos. Son los rusos los que siguen llevando la dinámica, la iniciativa en esta dinámica de avance hacia el oeste de Avdiivka. Creo que eso es ahora mismo lo más importante en la zona y las grandes novedades que tenemos. Sí podemos avanzar algunas cositas de otros frentes que están vinculados, ¿no?, para que así en este bloque quede ya comentado. Y es el de Pervomaivsk, que sabéis que siempre nos vamos un poquito más al sur para decir que en el caso de que hubiera un avance ruso más pronunciado, en este caso el de Semenivka, es el único pueblo que les evita hacer un avance por los campos hacia la línea de la que os hemos hablado. Entonces, bueno, esas defensas que se están estructurando por todo el bando ucraniano necesitan una ampliación en el frente occidental de Avdiivka, pero la zona de los campos después de Semenivka pues es complicada de defender si no. Y por lo tanto el frente de Pervomaivsk estaría en peligro si hubiera tal avance. Pervomaivsk ya lo hemos dicho varias veces, ¿no? Lo repito porque, por supuesto, podéis ser personas que nuevas en el chat, que no lo habéis escuchado antes. Es importante porque las
fronteras de 2015 que se situaban en Avdiivka también se situaban en el aeropuerto de Donetsk. Esa batalla del aeropuerto de Donetsk fue una de las claves del acuerdo de Minsk de 2014-2015. Desde que se retoma la batalla en la invasión a gran escala de 2022, solo se consigue, que no es poco por la profundidad de las defensas, avanzar desde el aeropuerto hasta Pisky. Y Pisky es una localidad que es la antesala, ¿no?, de Pervomaivsk. Es decir, después de 10 años estamos todavía hablando de la misma periferia de Donetsk capital. Pervomaivsk ha tenido unos avances importantes, no solo en 2024, sino por supuesto en 2023, pero nos queda ahora mismo una situación del 60% de la ciudad o de la localidad, no sé exactamente el tamaño que tiene, bajo control ucraniano, y que estaba rodeada de dos puntos clave donde se supone que había habido despliegue de artillería en su momento, no sé ahora mismo si se ha movido demasiado, por el norte en Netailove y por el sur en Nevelsky. Nevelsky es uno de los puntos donde esta semana ha habido avances. Es esa pequeña franja en color amarillo que veis debajo de Pervomaivsk, que se está viendo ahora mismo en pantalla, así que no tiene pérdida. No es un avance pronunciado, no es un avance intenso, pero ¿por qué es importante? Porque es uno de los múltiples puntos, igual que hemos hablado de Ugledar en su momento, ¿no?, que los rusos han intentado asaltar permanentemente durante meses. Ahora se había parado, ya no habíamos visto nuevos intentos de asalto sobre Nevelsky o ataques interesantes, ¿no?, en esa zona de ver hacia dónde se está dirigiendo un grupo y otro en Nevelsky desde hace tiempo. Entonces el hecho de que vuelvan a verse ataques y vuelvan a verse avances rusos no significa que se vayan a consolidar, pero sí significa que se está presionando todo el frente. Es algo que creo que lo recordamos en el último directo, pero ahora lo mencionaré. En otros puntos de la frontera entre Zaporizhia y Donetsk se están dando presiones desde el lado ruso que no necesariamente van con una intención de avanzar, como el del frente de Guliápole, en Zaporilla, o el frente de Velika Novosibirsk en Donetsk. No son frentes donde ahora mismo Rusia esté poniendo, digamos, la carne en el asador, ¿no?, los recursos necesarios para un avance, pero sí para intentar presionar por todo el frente. Eso es importante, ¿vale? Así que lo iremos comentando. Creo que esto es lo principal de Avdiivka. Me callo un poco para que podamos preguntar y hablar de todo, y luego nos vamos con otros frentes. Sí, porque si sabéis que podéis ir dejando vuestras preguntas en el chat, por supuesto. De momento, mira, nos preguntan por los combates o los combatientes que están defendiendo la zona de Severodonetsk. Y también por los drones ucranianos, que estarían detectando mucho movimiento ruso. A ver, Severodonetsk es una zona que está controlada por Rusia y fue una de las batallas más feroces, ¿no?, que se dieron en su momento en Lugansk. No es una zona donde esté el frente activo, ni siquiera cerca. Sí que se ha dicho que el único pueblo que es la llave, tanto para proteger Severodonetsk, esa aglomeración que no es Severodonetsk, es Severodonetsk-Lysychansk, ¿no?, la aglomeración que atraviesa el río Donetsk, y por otro lado para que los rusos no puedan romper hacia Siversk, que es de nuevo la puerta hacia Slaviansk, Liman, muchas cositas, ¿no? Bueno, pues en los dos sentidos ese pueblo clave es Bilohorivka. Ese es el frente que nos tiene que interesar. No hay ahora mismo un frente activo, una preocupación de primer orden en Slaviansk ni en Severodonetsk. Por supuesto, son objetivos para ambos bandos, por supuesto. Pero la defensa ahora mismo está toda concentrada en Bilohorivka. Y llevamos con este frente desde el colapso de Kharkov. Llevamos así desde más de un año, yo creo. Lugansk fue tomado durante el mes de junio de 2022, si no me equivoco. Lugansk Oblast. Y finalmente se recuperó algo de territorio por parte de Ucrania en ese colapso hasta el río Oskil. Incluido, aunque no esté vinculado con el río Oskil. Vale, entonces, Bilohorivka ofrece batallas, bueno, como lo que acabo de comentar de Nevelsky, pero todo el rato, no ha parado, todo el tiempo durante estos meses se han dado avances minúsculos de unos metros para Ucrania y para Rusia. Ni siquiera hay una iniciativa que veamos clara, es constantemente de los dos bandos, intentando tomar unas alturas clave, el pueblo al completo, pero claro, la toma del pueblo al completo, si no se estabiliza, porque está la zona de bosque, la zona de montaña, es muy complicado mantener la posición. Necesita una ruptura de frente. Cuando los ucranianos tomaron Bilohorivka en su momento, recuperando, como digo, esa pérdida desde junio de 2022,
Sí que hubo reportes falsos, y es que no ha habido ninguna llegada, de que los ucranianos, bueno, pues con ese impulso que llevaban de la ofensiva en Kharkov, de la toma de Biloivka, de que ya estaban en el Oblast de Lugansk, iban a llegar a Lysychansk. Y se dijo, no sé qué cuentas fueron, unos periodistas, pero no tenían fuentes, que los ucranianos ya estaban en Lysychansk y que eso iba a suponer un colapso de Lugansk y, por supuesto, la pérdida de la defensa de Siberio-Donetsk. Nunca hubo pruebas de eso, no han llegado a esa zona y no es un frente activo ahora mismo, solo Biloivka. Y con respecto a los drones y la presencia rusa, pues como os hemos comentado en el último directo, creo que también está subido en YouTube, se ha batido el récord de ataques aéreos rusos en un mes. Creo que se ha llegado a los 2.500 en un mes. Es la media más alta de un mes, y eso que el febrero tiene menos días. En toda la guerra, es récord. Y los ucranianos han ido disminuyendo paulatinamente, no sé si por racionamiento de municiones o por lo que sea, pero el dato es ese, sus ataques aéreos. ¿Significa esto que los drones que se están empleando no son importantes? Por supuesto son importantes, son muy importantes esos drones. Los ucranianos están empleando drones, pero los rusos están incrementando enormemente el empleo de drones desde la llegada de Surovikin, sobre todo. Ya ha llovido, ya ni siquiera está en la operación militar, pero se han empleado de manera notable, sobre todo desde que se llegó al acuerdo con Irán, uno de los más importantes. Entonces puedo deciros que por supuesto que la presencia aérea rusa está llamando la atención y está preocupando en Kiev, pero yo no tengo más información de si un dato concreto de la aviación más que el que os acabo de dar. Pues mira, Ale, de momento también nos preguntan por el tema de la europeización del conflicto. Nos preguntaba, de hecho, aprovecho para agradecerle porque nos lo había preguntado Javier Folgueira al renovar por séptimo mes consecutivo su suscripción en nivel 1. Aprovechaba para dejarnos su pregunta, que esto es muy, muy interesante, ¿no? Cada vez que os suscribáis podéis aprovechar para dejar una preguntita ya que estáis, y así pues podemos destacarla y leerla. Pero bueno, nos decía, a día de hoy, ¿qué probabilidad veis de que la guerra escale y se implique en mayor medida a toda Europa en el futuro? Que este es evidentemente uno de los grandes debates. Sí, perdóname, Edu. Para esto yo casi preferiría hacer el directo de las elecciones europeas, porque es que eso sí que es interesante, es muy interesante el tema. No es que las cosas se decidan en Europa, y no es que las cosas se decidan en el Parlamento Europeo, porque además la iniciativa legislativa la tiene la Comisión y las decisiones políticas residen en el Consejo, o sea que no me interesa. Pero el Parlamento Europeo va a dar un signo de cómo, por supuesto, los conservadores con los socialdemócratas están cerrando prácticamente filas en torno a la OTAN, parte de la extrema derecha está cerrando filas en torno a la OTAN, parte de los verdes también, es decir, los liberales. Hay práctica unanimidad entre número de grupos, ¿no? Como muchas, algunas voces en Identidad y Democracia, algunas voces en la izquierda y poco más. Es decir, la Unión Europea está completamente volcada con la OTAN. Es un giro notable desde el 2021, cuando se hablaba en su momento, ¿no? Con Trump, sobre todo antes del 21, de la muerte cerebral. Y ahora se vuelve a decir eso que se comentaba de la llegada de Trump, cómo podría afectar al conflicto europeo, a la implicación de Europa en la guerra, de que hay dos transformaciones interesantes, ¿no? Por un lado, la autonomía estratégica. Ha pasado de ser la autonomía de Europa con respecto a Trump, porque no era con respecto a Estados Unidos, a ser borrada del mapa para que se pueda cerrar filas en torno a la OTAN, romper con los intereses estratégicos de algunos países como Alemania, que se ha dicho esto, de que estaban muy vinculados económicamente a Rusia y eso era intolerable. Ha cambiado mucho, por lo tanto, la cosa desde que Merkel y François Hollande intentaban evitar la implicación europea en la guerra de Ucrania, intentar parar las hostilidades como sea a costa de un acuerdo político. Eso hoy en día es intolerable. De hecho, Ursula von der Leyen ha señalado, ¿no? Ella no apuesta porque en la próxima legislatura ni se pueda pactar con ningún grupo que esté vinculado, lo que dicen, ¿no? Favorables a Putin, cuando lo que quieren decir con favorables a Putin se refieren a que pueda haber cualquier tipo de diplomacia como la que tenían Merkel o Berlusconi o Víctor Orbán. Es decir, da igual la ideología que tenga el personaje. Se trata de que no se haga ningún tipo de compromiso que pare la guerra. Eso es lo que significa no estar comprometido con Putin. Lo sabéis de sobra porque se ha calificado de prorruso cualquier movimiento así. Entonces, durante esta legislatura cabe esperar que, como si se contempla la llegada de Donald Trump de nuevo a la Casa Blanca, la Unión Europea
pueda tomar las riendas de esos intereses de la Internacional Liberal Demócrata y intensificar su apoyo económico y militar a Ucrania. Militar es complicado porque hay una deficiencia en la industria europea, que Pablo nos la ha contado varias veces, Manu también nos la ha contado varias veces, y también porque ya se ha entregado gran parte de lo que se tiene en Europa, sin dejar descuidados los arsenales propios. Entonces ahí o hay una implicación directa, una escalada de la guerra, o al menos una retórica como la que está mostrando Francia, que han apoyado rápidamente a algunos países bálticos, como es el hecho de que no vamos a entrar en guerra con Rusia, pero que se pueden seguir rompiendo líneas rojas porque Rusia se le han plantado varias, las hemos roto y no ha pasado nada. En este caso implicaría esta amenaza de que Rusia va a atacar, va a tomarse como una declaración de guerra si los europeos participan con tropas en el terreno, pero los europeos, es que, insisto, no les interesa una guerra ni convencional, ni nuclear, ni nada que toque sus territorios. Les puede interesar seguir con los intereses de una guerra proxy en la que los ucranianos ponen las vidas y nosotros ponemos el dinero, que es el lema que se está vendiendo. Entonces, la nueva autonomía estratégica pasa por reconvertir esa autonomía a que nosotros autónomamente dirijamos un poco las dinámicas bélicas de Ucrania en el momento en el que Donald Trump no pudiera estar interesado en ello. Yo insisto de nuevo en que Estados Unidos es un actor político de primer orden, importantísimo, y que es muy difícil soslayar su posición en el caso de que se opusiera de alguna manera. Ya lo veremos, porque hay algunos países en Europa de la extrema derecha que quizás se vincularían también algo más con Donald Trump. Y por otro lado está la cuestión de que lo que decía Biden, que le había contado François Mitterrand, ¿no? Que lo decía después del error, pero más allá del chiste, lo que dijo fue lo que supuestamente le había dicho Macron, que América había vuelto, pero que por cuánto tiempo había vuelto, ¿no? Entonces ahí entra la dinámica de la Unión Europea haciéndose cargo de la seguridad del continente y tomando como referencia las prioridades de los países del este y de Estados Unidos de que Rusia es una amenaza existencial y por lo tanto hay que contenerla a cualquier precio. Esto no significa entrar en guerra, significa evitar que si Ucrania colapsara, Rusia pudiera ganar territorio. Eso es lo que puedo decir. Bueno, vamos entonces... A ver, un momentito... Vamos a ver alguna preguntita del chat, que tenemos varias. Hay bastante. Está el chat bastante activo, como no podía ser de otra forma, siempre que hablamos de Ucrania, evidentemente. Espero que sea que os interesa el tema y que hay muchas preguntas, sí. Y así tenemos... Bueno, los hay destacando en términos del chat la hipocresía de algunos... o de la Unión Europea en su conjunto, ¿no? Con esta lógica de que los ucranianos pongan los cuerpos y la Unión Europea el dinero, pero es que sí. es básicamente el funcionamiento de la política internacional y en particular es la tónica tomada por buena parte de los actores europeos en el conflicto, desde el principio de todas formas, no es que sea una modificación estructural ahora. Pero mira, dice el Minibundes, pregunta, ¿entrar en guerra o cómo creen que van a evitarlo? Entiendo que se refieren a cómo interpreta la Unión Europea que puede conseguir que Rusia no gane la guerra en caso de un colapso ucraniano sin entrar los propios países de la Unión Europea en la guerra. Pues difícilmente, pero es verdad que hay zonas que es mucho más complicado que a este ritmo, por mucho que hubiera un colapso ucraniano, los rusos pudieran alcanzar antes que la Unión Europea. Y también es difícil que Rusia tenga pretensiones de gobernar políticamente territorios tan diferentes a los que está intentando tomar ahora, porque una cosa es gobernar el Donbass o lo que la Novorrusia de la que hablan, ¿no? Eso de territorios rusófilos y rusófonos, quizá ahora más rusófonos que rusófilos, pero bueno, hay un poco de todo, pero pretender, por ejemplo, que gobiernen en Chernivtsi, en Uzhgorod o en Leópolis, pues no es tan sencillo. No es ninguna locura que la Unión Europea pudiera salvaguardar un porcentaje importante del territorio ucraniano. De hecho, la duda siempre queda en Río Dnieper o incluyes también Oblast de Kiev, porque lo hemos explicado aquí muchas veces con Jorge. Es un debate que tengo mucho con él, ¿no? Es que cómo se podría, en el caso de que quisieran, llegar a un compromiso. Es que no hay posibilidad de establecer una frontera administrativa. La frontera geográfica rompe con la frontera administrativa en Ucrania de manera bestial. Entonces, o reorganizas y para eso necesitas o un acuerdo tácito o un acuerdo de paz que estés reconociendo la soberanía rusa. Me parece una locura que Europa vaya a aceptar algo así si quieres cerrar en algún oblast, si no siempre va a haber algún reclamo.
Y también me parece un poco loco que Zelensky vaya a aceptar algo así. Con lo cual, esto solo podría entenderse en un contexto de colapso ucraniano. Y no estamos en ese contexto. Se ha avanzado en ese sentido, pero no estamos en ese contexto. La situación es peor, lo señalan todos los analistas occidentales, no occidentales. La situación es bastante peor para Ucrania. Pero la Unión Europea lo que está es mostrando los dientes. No significa que mañana vayan a entrar. Pero a mí me parece que es algo que incluso Rusia podría llegar a tolerar. Que la Unión Europea, por ejemplo, la Ucrania occidental, la mantuvieran. Y eso les va a servir les podría servir como uno de los muchos escenarios que yo he contemplado para un posible final de la guerra. En el caso de que se le fuera bien a Rusia o bien a Ucrania, tenemos un artículo que explica 5 escenarios, de los muchos que os señalo, ¿no? 5 escenarios, lo hicimos nuestros compañeros, creo que fue con Manu, con Ángel, con Pablo, con Jorge, y yo también participé. Hicimos un artículo entre los 5 explicando un escenario cada uno. Bueno, pues hay algunos más que no contemplábamos, pero dentro del colapso ucraniano, que es el que me estáis planteando, existe la opción de que la Unión Europea u Occidente entren a salvaguardar parte del territorio. Entonces yo aquí me parece que hasta Rusia le podría llegar a convenir si es a cambio de poner una línea de aquí tal y aquí cual, ¿no? Ya lo veríamos. Mira, por ejemplo, no sé si se me escucha. Yo te escucho. ¿Sí? Ah, vale, sí. Tenía aquí un fallo de la maquinaria de Twitch. Mira, había una pregunta que nos habían puesto encima de la mesa hace unos minutos, pero creo que casa también con lo que acabas de... los escenarios que acabas de plantear, ¿no? O uno de ellos, al menos. Claro, planteaban antes en el chat, en la decisión eventual de la Unión Europea de intervenir o de ese intento de evitar que Rusia gane la guerra en el caso del colapso ucraniano, ¿cómo podría influir el grado de... ya lo diré, el grado de lo que ha sufrido Rusia a lo largo de la guerra, a lo largo del conflicto? Es decir, el grado de desgaste del ejército ruso y del Estado ruso a lo largo del conflicto. Es decir, si podría entrar la posibilidad de que los países de la Unión Europea consideren que incluso ante el colapso ucraniano, Rusia no tendría por qué plantear avanzadas mayores más allá, por ejemplo, del río Dnieper, planteando que en su propia lógica de desgaste fuera el propio ejército ruso, fuera el propio Estado ruso quien decidiera no evitar un colapso, un conflicto directo con los países de la Unión. Sí, pero depende otra vez de lo de siempre, ¿no? Cuando se habla de Rusia pierde, Rusia gana, ha cumplido sus objetivos, no los ha cumplido. ¿Cuáles son sus objetivos? ¿Qué es una victoria? ¿Qué es una derrota? Los objetivos han cambiado mucho. En un principio se hablaba de un colapso rápido, de negociar con otro gobierno, de no tener que hacer una guerra de ocupación. Entonces la gente que se ha quedado con eso dice, no, es que claro, Rusia ha perdido, porque no ha conseguido eso. Ahora todo lo que consigue es nimio en comparación. Pero claro, si lo que están haciendo ahora es una guerra de ocupación, el objetivo no es ese, el objetivo es otro. Ahora, el objetivo de tomar territorio que pueda ser política, social, ideológicamente, identitariamente importante para Rusia y para el nacionalismo ruso, no se queda en el Donbass. Ellos están señalando muy claramente algunas localidades como Odessa, que está al oeste del río Dnieper, lo que nos dice Edu de que se pueda llegar a establecer esa frontera con el río Dnieper. Es realista, es una opción. Es que ahora mismo no es viable saber cuáles son los objetivos de Rusia en un año, porque los objetivos han cambiado durante la guerra y probablemente puedan seguir cambiando. Y los de Ucrania también. Todo. Ucrania tenía como objetivo romper el puente terrestre a Crimea. Ahora tiene como objetivo establecer una línea de defensa. En un año pues se habla de que si consiguen resistir, por eso esa resistencia a ultranza, pueden recibir apoyo occidental, internacionalizar el conflicto y entonces el objetivo puede llegar a ser otra vez liberar todos sus territorios. Pues Rusia igual. Y Rusia ha señalado que ellos quieren tomar Odessa. En un contexto de colapso ucraniano se podría llegar a hacer una avanzada sobre el oeste. Se ha señalado Mykolaiv, se ha señalado muchas cosas. Hay algunas de las declaraciones, algunos analistas, con esto que os he traído otras veces de qué podría pasar con las nuevas tropas si están preparados para lanzar efectivos, que se supone que Rusia ha estado reclutando personas, ¿no? Durante estos años, nuevos frentes. Se ha hablado de Zaporilla y se ha hablado de Kharkov. Esto lo hemos traído aquí algún día para comentarlo. Cuando hemos hablado de Kharkov, también hemos hablado del río Oskil por el este desde Lugansk o de Kharkov a través del norte. Bueno, pues en el caso de que fuera por el sur también se ha hablado de Dnipro, se ha hablado de muchas cosas.
yo no puedo saber si van a lanzarse al oeste. Ahora, que su objetivo ha pasado por estar en el oeste, seguro. Porque lo han dicho, además. Vale. Recuerdo para la gente del chat, importante la moderación y la calma a la hora de debatir entre vosotros. Por favor, no me obliguéis a sacar el mazo del baneo, por Dios. Vamos a debatir con tranquilidad, vamos a conversar con tranquilidad, vamos a dejar preguntas o incluso podéis enzarzaros entre vosotros en discusiones sobre política internacional. Me parece fantástico. Este es un foro apropiado para hacerlo, pero a poder ser evitando palabras que hieran a la otra persona o que busquen hacerlo. En cualquier caso, perdón. Recordaros a todos que tenemos ahí ese objetivo de subs. Estamos solo a 7 del segundo objetivo de hoy, del objetivo de cierre del directo de hoy. Así que si queréis aportar a Descifrando la Guerra, ya sabéis que con Prime son gratis, que las suscripciones de pago nos ayudan un montón porque nos dan además puntos para mejorar nuestro porcentaje, por así decirlo, en la plataforma. Ahí tenéis el mensaje en el chat en el que explicamos absolutamente todo. También podéis donar bits, tenemos ahí el objetivo. Cuando donáis bits tenéis algunas recompensas inmediatas. Si donáis más de 300, leemos sí o sí vuestras preguntas, tus preguntas en el directo, aunque haya muchas. Si donas más de 1000, puedes proponer una encuesta y la pondremos para que el chat participe. Y si donas más de 2000, puedes proponer un tema para próximos directos. Nos comprometemos a trabajarlo, a organizar el equipo y a hacer ese directo específico, siempre y cuando, evidentemente, lógicamente sea de materia de política internacional, evidentemente. Y a los que estáis suscritos al canal o a los que pensáis hacerlo, recordad que las suscripciones con Prime hay que renovarlas manualmente. Si te suscribiste hace un tiempo, comprueba que sigues suscrito, porque si ha pasado un mes puede que se te haya caído esa suscripción, y que cada tanto tiempo hacemos directos exclusivos para los suscriptores. Hace semanita y media que no hacemos, pero esta semana nos comprometemos a hacer uno, ¿eh? Ya no pasa de esta semana que hagamos un directo exclusivo para los suscriptores, donde charlamos, hablamos del proyecto y demás. Y si queréis dar un apoyo, además de en Twitch, estructuralmente al proyecto, lo podéis hacer aquí, en este QR, que ya sabéis, que os lleva directamente al apartado de suscripciones de la página web, como vais a ver ahora mismo en el chat, donde encontraréis pues bueno, los distintos planes con las ventajas, la newsletter semanal, los artículos exclusivos, los seminarios que hacemos cada cierto tiempo, todo ello con el plan Premium. No sé si sigue activo ese descuento que teníamos del 35% para el plan Premium. Lo recomendamos encarecidamente. El código, un poquito exclusivo para la gente que está aquí ahora mismo en Twitch, es DLG35. DLG35. Ahí lo tenéis. Exclusivo para el plan Premium. Es un 35% de descuento. Buen descuento. Sí, si era solo una semana. No sé si termina hoy, porque me parece que igual terminaba hoy domingo. Yo creo que debería estar activo hoy, pero bueno, sí. Probad a ver y nos contáis. Si no, pues sí, pensamos cosas. Pero bueno, ahí lo tenéis, DLG35 para ese descuento. Y si no, pues ya sabéis, aquí en Twitch nos apoyáis un montón, como acaba de hacerlo en estos mismos momentos Like Skeletons. Bueno, primer mes aquí con Prime, esa suscripción gratuita a través de Amazon Prime. Pues bienvenido, bienvenida. Muchas gracias. Y ya sabes que hay que renovarla manualmente cada mes. Y ahora sí, volviendo, pues mira, nos pregunta Edgar, por ejemplo, ¿qué otras acciones puede hacer... Uy, he perdido la pregunta. ¿Dónde está? ¿Qué otras acciones puede hacer Europa o la OTAN, además de apoyar económicamente y con munición y armas a Ucrania? Teniendo en cuenta la bajada de munición en Europa, por justamente haber dado, no es necesario justamente volver a armarse si se pretende seguir armando y apoyando a Ucrania. Pues es que si quitas la parte económica y armamentística y quieres seguir incrementando el apoyo, las sanciones, desde luego, ya te digo yo que no. Te queda la participación. Es que no hay mucho más, lo que hemos comentado. Sí. De hecho, el tema de la cuestión económica ya es complicada, porque además hay escasez de algunos componentes importantes. Se habla, por ejemplo, de los tubos, ¿no?, para artillería. Se habla de ciertas municiones que se intentan producir en masa y que la participación de Corea del Norte, por ejemplo, ya ha desbalanceado esa producción industrial del lado ruso. Así que quedan muchos retos en Europa. Se está de nuevo volviendo a hablar, ¿no?, de la reconstrucción industrial, de tantas y tantas cosas destinadas a apoyar a Ucrania, que muchas de esas voces de participemos directamente básicamente señalan
démosle todo lo que nos queda, porque hay algunos países que están diciendo, bueno, es que si necesitamos guardar ciertas armas para nuestros arsenales, pero nosotros no estamos participando directamente en la guerra, mejor producir a partir de ahora muchísimo más, que a ver cómo se hace. Y lo que tengamos, démoselo a Ucrania porque va a ser efectivo para defender nuestros arsenales, defender nuestros países y todas esas cosas. Bueno, es una de las líneas que ahora mismo se están contemplando. Sí, es una de las líneas retóricas, de hecho, que más fuerza está ganando dentro de algunos sectores en la Unión. Con lo cual hay que seguirla de cerca. Vale, nos preguntan también, claro, irónicamente las sanciones también pueden intensificar la vía retórica, ¿no? Un poquito más todavía. A mí me parece que es eso como un ya chicle infinito. está siendo bastante extremo, no porque lo opine yo, sino porque el hecho de que ya haya fuerzas políticas que con una campaña unánime a favor estén logrando romper ese discurso, y por eso lo que hablábamos, ¿no? De que habrá que estar muy pendientes del ascenso de algunos elementos de identidad y democracia, eso es una barbaridad. Es decir, has desplegado toda una campaña propagandística casi unánime y aún así te están rompiendo. Si lo aprietas más, lo que estás haciendo es darle munición a identidad y democracia. Ya lo hablaremos, porque hará falta un día destinar eso a explicar qué es identidad y democracia más en profundidad, y lo que es los conservadores y reformistas europeos va a ser muy importante. Por eso vincular los programas un poco de Ucrania que hacemos con temas europeos y también con las elecciones estadounidenses, pero bueno, esos ya han parado de dar ayuda. Vale, mira, nos preguntan, Ale, si y yo te completo la pregunta. Nos lo preguntaba, a ver si encuentro loser. No encuentro loser. Bueno, en cualquier. Ah, sí, nos preguntaba Morbin si podría Europa entrar en una economía de guerra. Y yo te extiendo la pregunta: que ¿qué significaría en específico que Europa entrase en economía de guerra? ¿Qué supondría? Ya ha costado en Rusia el no hacer una economía de guerra completa, sino simplemente eso, incrementar mucho la producción industrial, incrementar mucho el porcentaje de defensa del PIB, incrementar muchos gastos y mucha reconversión industrial, reconversión del trabajo. Eso es un poco lo que significaría apostar por una economía de guerra. Pero en Europa, que encima no está en un conflicto bélico directamente, sino a través de una guerra proxy, y tantas cosas, es complicado que cale. Ahora, si esa reconversión se puede vender como empleo, crecimiento, etcétera, se puede llegar a vender. Yo, como insisto, me está costando ver que las declaraciones políticas de reconversión industrial y de apuesta por la guerra de Ucrania se traduzcan luego realmente en cambios en la producción industrial y en la apuesta por Ucrania. Yo lo señalo, sobre todo las de Alemania, porque Alemania habla mucho y luego no hace tanto como los británicos o como los países que de verdad ven a Rusia como una amenaza existencial, que han vaciado arsenales, algunos de ellos prácticamente. Entonces, hay que saber un poco lo que es mensaje político y lo que es intención real. Si la Unión Europea entrara en una guerra convencional, no creo que fuera un problema al día siguiente empezar a desplegar una economía de guerra, porque es su supervivencia real, no es un mensaje político. Y bueno, hay que entender que tanto la Unión Europea como Estados Unidos han realizado esta campaña tan gigantesca porque necesitan tener una posición fuerte para luego, cuando se den las negociaciones, como es evidente que se dará en todos los conflictos armados del mundo habidos y por haber, una mesa de negociación, ya sea para rendición o sea para un compromiso entre las partes, que acuerde qué va a pasar con Ucrania y qué va a pasar con la arquitectura de seguridad de Europa si la cosa fuera muy mal y se pone a hablar de esos temas. Muy mal para Europa, quiero decir, no para Rusia. Así que, pues eso, que hay que tomarse las cosas también sabiendo lo que es un mensaje político y lo que va más a la realidad material. Vale, volvemos con alguna pregunta del chat. Ya solo 6 subs para ese objetivo. Lo recordamos que está ahí. También el objetivo de bits. Vamos a ver. Mira, nos preguntan. Claro, si Ucrania cae, la única base europea para
defenderse sería el paraguas nuclear de Estados Unidos. Bueno, en teoría ya está en el paraguas nuclear de Estados Unidos. Bueno, no es así exactamente. El Reino Unido y Francia tienen sus Tienen. propias armas nucleares. Eso sí, varios de los países de la Unión Europea que forman parte de la OTAN también forman parte del paraguas nuclear estadounidense. Y hay armas que están supeditadas totalmente a la decisión de Estados Unidos. Es decir, que Polonia llegue a tener armas nucleares es una escalada por aquello que se comprometió con Rusia, ¿no? De no pasar hacia el este, de el hecho de que Alemania quiere que no haya cierta militarización de la OTAN o que no haya cierta presencia de armas nucleares en territorio alemán, de que no se lleve a Alemania Oriental. Es que todo esto solamente es escalada retórica porque que las armas nucleares estén en Polonia o estén en Países Bajos no me va a cambiar la capacidad que tienes de atacar a Rusia, pero sí va a incendiar mucho más esos discursos que he mencionado antes de identidad y democracia y de otros grupos, así como la respuesta rusa, que ahora, por ejemplo, ya ha llevado armas nucleares a Bielorrusia, cuando antes Bielorrusia tenía en la Constitución limitado su capacidad nuclear. Todas estas cosas son muy políticas. Bielorrusia no va a tomar por sí misma la decisión de utilizar armas nucleares rusas. Igual que Polonia no va a tomar por sí misma la decisión de emplear armas nucleares estadounidenses. El paraguas al final depende otra vez de los decisores. Los paraguas son disuasores efectivos, son buenos disuasores, es decir, las armas nucleares y la OTAN, las alianzas militares, sobre todo cuando son reales, como las de la OTAN, parece ser lo más que las de Rusia, son buenos disuadiendo conflictos. Es decir, no solo es el paraguas nuclear, el hecho de que Suecia y Finlandia estén en la OTAN es un disuasor. Eso es innegable. Ahora, eso hay que pensar que se está cediendo a de soberanía nacional a cambio de ello. Porque ya no tienes derecho a hablar de tu defensa, tus exteriores de manera autónoma. Quiero señalar las dos cosas, aquí no censuro nada. Pero ya ese paraguas está en ejercicio y ahí ha habido armas nucleares, ha habido crisis de los misiles, bueno, de los misiles ya sabéis, la de Cuba, pero que tuvo que ver también con el despliegue de armas en Turquía. Ha habido despliegues en distintos países, no sé si en Italia, en Bélgica, no sé exactamente en qué países se encuentran ahora mismo, pero eso está documentado y se sabe, ¿no? La presencia nuclear y armamentística de la OTAN, principalmente de Estados Unidos, en esos estados. O sea que ya existe eso. Bueno, nos pregunta por China y Taiwán. Esto para otro directo, que si no nos vamos mucho del tema. No. Sí, Muchísimo, nos vamos. demasiado. Vamos a ver, tenemos por aquí. A ver. Hay mucha discusión, mucha pelea en el chat, pero no veo mucha pregunta, la verdad. Me parece que había antes por ahí alguna de algún frente, pero no estoy muy Mira, seguro. ya de paso, Rauru nos pregunta si Rusia tiene misiles en Kaliningrado. Pues no tengo la información. Yo creo que sí que tiene que tener. Es que sé que en su momento lo he visto. Te diría que nucleares no, porque uno de los escenarios que contemplé en 2022 fue una crisis de los misiles en Bielorrusia o en Kaliningrado, que se pudieran desplegar como la de Cuba, ¿no? Pero claro, en lo de Bielorrusia finalmente no ha llevado a una escalada y en Kaliningrado yo creo que tendrá presencia militar, como nos está diciendo por el chat, pero no sé exactamente cuál, no lo sé. Nos dicen de corto alcance, pues puede ser de corto alcance. Los Iskander que son de corto alcance, para los que... Vale. Tiene Iskanders, sí, justo lo que habías comentado. Mira, por volver al mapa, vale. Nos pregunta Graznar cuál es la siguiente línea defensiva ucraniana después de Verdichi. Sí, lo que he señalado un poco al principio, ¿no? Que actualmente se supone que están construyendo defensas en Semenivka, que está justito al lado de Verdichi, al sur, en la misma línea, pero claro, Semenivka está rodeada por norte y por sur. Los dos accesos a la ciudad, norte y sur, están tomados por Rusia. Solo le queda el acceso oeste. Entonces, el acceso oeste te lleva a 2 puntos, que son Novoselivka, Persha y Umansk. Bueno, pues se habla de que todas esas localidades serían el objeto de una nueva línea defensiva rusa, desde Oseretini hasta Karlivka, por Novoselivka, Persha y por Umansk. Ahora, ¿que lo podamos confirmar? Pues todavía no, pero es lo que se está comentando. Vale, más preguntitas en el chat. Vamos a ver. Sigue habiendo ataques insurgentes ucranianos en territorio ocupado, dice Carlos. Y también el Minibundes nos preguntaba
si los franceses, con el envío de tropas a Ucrania, podrían aplicar el famoso artículo 5 si tropas francesas en Ucrania son atacadas. Uf, es otro debate. ¿Cuántas cosas? A ver. La primera, ¿cuál era? Me pierdo. La primera era, si sigue habiendo, nos preguntaba Carlos, ataques insurgentes ucranianos en territorio ocupado. Es verdad que se oye menos, como nos dices. Entonces, eso tienes razón. Pero hasta donde yo he visto, sí que ha habido ataques de esto que llaman resistencia, partisano, lo llaman de mucha manera. Ha habido bastante, en general, en Zaporilla, por ejemplo. Sobre todo en Verdián se ha visto mucho, pero también es porque hay autoridades en el exilio, entre comillas, ¿no?, que estarán en Ucrania, que se reclaman todavía como los legítimos de esas zonas y que hacen muchísimo altavoz. Creo que nuestro compañero Manu publicó un artículo sobre este tema, sobre la actividad partisana del territorio ocupado. Y sé que es que no me acuerdo el nombre del artículo, pero bueno, sé que tenemos publicado sobre este tema. Ahora, reciente es verdad que se escucha menos, yo no lo sé. A ver, es que no se me ocurre un episodio reciente, pero sé que ha habido, pero no, ahora mismo no lo recuerdo un episodio concreto. Y la otra cuestión era Francia, ¿no? Sobre la presencia de tropas. Eso es, la posibilidad del artículo 5. Ese es un debate enorme, porque vosotros pensad que se ha podido atacar territorio polaco, rumano, que luego es verdad que se ha dicho que eran antiaéreos ucranianos desviados o un misil que se ha desviado por antiaéreos ucranianos, pueden ser muchas cosas, ¿no? Pero que incluso aunque fueran ataques rusos, y aunque fueran ataques rusos, tiene que haber una intención para que puedas aplicar el artículo 5, pero aunque hubiera esa intención por parte de Rusia de lanzar un ataque sobre un pueblo en Ucrania que dejó en Polonia, que dejó 2 muertos, si no me equivoco, y no ha habido esas consecuencias con Ucrania, tampoco las ha habido con Rusia, cuando mucha gente considera que la defensa ucraniana es una consecuencia directa del ataque ruso, por lo tanto siempre va a ser consecuencia y responsabilidad rusa. Esa es una de las cosas que se comenta mucho entre los sectores más de Europa del Este, mucho más vinculados a la OTAN, claro. ¿Se podría aplicar el artículo 5 en ese caso? Pues es que también, vuelvo otra vez, ¿quién es el decisor detrás de esa alianza? Es que no me vale con que haya una organización paraguas de 30 países, no. Estamos hablando de que es Estados Unidos el decisor. ¿Tú crees que Estados Unidos se va a meter en una guerra con Rusia porque han muerto 2 polacos en la frontera? ¿Tú crees que va a meterse Estados Unidos en una guerra porque un francés o 3 franceses que se han metido, digamos, unilateralmente, porque si se hace de acuerdo a la OTAN puede ser que haya una intención de escalada mayor, pero cuando lo decide Francia sola o lo deciden algunos países solos, al final no es tanto como una ley, se aplica así y punto, sino Estados Unidos va a interpretar que esto da de sí como para entrar en un conflicto más amplio. Si Estados Unidos quiere entrar en guerra con Rusia, no necesita esperar a que alguien llame al artículo 5 con un muerto francés, polaco. Básicamente, Estados Unidos podría utilizar muchísimos de los incidentes o incluso una falsa bandera. Es que no hace falta más. Es que la historia está plagada de ejemplos. Sí. Dices, lo del Nord Stream ha sido de Rusia, que es una cosa que, bueno, vale, pero hay muchos casos de un sabotaje de un barco, de un ataque a no sé qué, de infraestructura esencial en el territorio ucraniano. Se supone que ahora con los audios alemanes que nos habéis preguntado en el chat, los alemanes han confirmado una evidencia que ya llevábamos comentando tiempo. Los británicos han mandado tropas, han mandado efectivos militares, ¿vale? Que no es lo mismo, a Ucrania. Y esos efectivos están ayudando a controlar los Storm Shadow, pero en su momento se habló de que el Reino Unido reconoció abiertamente que podría mandar a sus tropas si hiciera falta para no labores de lucha en el frente. Entonces, esas personas y los voluntarios, por ejemplo, que hay voluntarios de todos los países. Yo he visto en Kiev esos memoriales a todos los países con las banderitas de cada país. ¿De dónde son esos voluntarios? Hay banderas españolas. Esa gente ha muerto. Si se quisiera, se podría utilizar cualquier excusa para declarar una guerra a Rusia. Entonces, la intención, más que de Rusia, yo creo que tiene que venir de Washington o de Bruselas, de quien sea, para decir, mira, este es el momento en el que voy a interpretar que esto es para meterme en la guerra. Pero si tú no quieres meterte en la guerra, puedes relativizar todos los ataques que recibas.
Bueno, nos dice por el chat Chiriveje, histórico aquí de suscriptor del canal, o histórica, que hace bastante que le vemos por aquí, que se acaba de hacer sub premium ahí en la página web. Pues bienvenido, bienvenida, espero que lo disfrutes mucho. Ya sabes que ahora, a partir de ahora, pues vas a poder acceder a los contenidos exclusivos de la página web. Y, recordatorio importante, porque sí, es evidente, tienes la newsletter, vas a tener los artículos exclusivos. Los seminarios antiguos los puedes ver, ¿vale? Tienes acceso a ellos ahora desde ya, tanto el de, ya lo diré, el que hizo Ale sobre el espacio postsoviético, el que hizo Ander sobre la ruta de la seda, el que hizo Andrea sobre el Sahel, y no sé, no me estoy dejando ninguno, ¿no? Y por supuesto el que empieza en abril, conflicto palestino-israelí, lo podrás ver. Sí, en un mes exactamente. Perfecto. Tenemos ya casi listo. Bueno, lo tenéis aquí, por cierto. Ahí, por si a alguien le interesa, este es el cartel. Pues, queda un mes. Pues muchas gracias a Chiriveje, que fiel, y además ahora vas a poder acceder con el descuento. O sea, encima, pues genial, ¿no? Porque así a nosotros nos apoyas y a ti te sale un poco más barato acceder a todas las ventajas que os damos. Así que genial. Gracias a ti y a todos los que lo hacéis habitualmente. Además, dice Chiriveje, mañana le va a echar un vistazo ahí a los seminarios. Dice que tiene muchas ganas en el de Palestina. Nosotros estamos viendo el proceso de creación un poco, o de puesta a punto de ese seminario, evidentemente, de la mano de Ángel. Y te podemos confirmar que va a ser un seminario de lo más interesante. Así que no te lo pierdas. El mapa está en la web. Sí, el mapa además está en abierto para todo el mundo. Si me das un momentín, lo paso por... Te pasamos el enlace, sí. Es como os decimos siempre, no solo es este. Es que tenemos mapas de prácticamente todos los conflictos que seguimos. Pero entiendo que este es quizá más mediático, ¿no? En nuestra sección, coberturas, están todos. Sí. Tú ahí puedes meterte al mapa del Sahel, al mapa de Nagorno-Karabaj de cuando lo teníamos, el mapa de Siria, algunos en colaboración con Suriyak. Este, por ejemplo, es nuestro. Es de elaboración propia. El mapa de Gaza... Hay muchos. Sí. Actualizados, evidentemente. El de Gaza, por ejemplo, y este lo estamos actualizando diariamente, casi diariamente, realmente. El de Gaza, de hecho, ya tienes bastante actualizado, con los avances que vamos viendo, con la autopista, todo. La carretera, perdón, horizontal. Mira, nos dice Fran Toxic, ¿la prioridad actual del ejército ruso es la toma de Odessa? No, ni de lejos, vamos. En absoluto. O sea, ni de lejos. Sí, sería otro escenario radicalmente distinto. Esa no es la prioridad. Eso puede ser un objetivo profundo. Yo ya digo, los objetivos van cambiando y ahora mismo no estamos en un momento en el que puedan decir abiertamente, aunque alguno de los que se han ido al ala más nacionalista lo dicen, que sea su objetivo. Pero es evidente que es un objetivo que encaja con la dinámica actual, pero no es ni un objetivo cercano, ni por supuesto es prioridad. No, y además es lo que hemos comentado tantas veces, ¿no? Que incluso en el momento en el que si se llega a dar el colapso ucraniano, el ejército ruso tiene un desgaste importante como para poder seguir tirando para adelante hasta cierto punto, ¿no? Que ese es uno de los debates que suelo ver en el chat de vez en cuando, ¿no? Que bueno, sí, incluso en el contexto de la derrota, la definamos como sea, de Ucrania en el conflicto, bueno, Rusia tiene un nivel de desgaste importante como para poder plantearse más avanzadas. Mira, nos pregunta ahora Medulio, si Rusia avanza por Kupiansk y sube por Chasiv Yar, ¿pueden hacer una pinza en Kramatorsk? Buena pregunta, muy buena pregunta. A ver. Vamos directamente ahí. Si nos vamos a Kupiansk, Kupiansk está muy, muy lejos de Kramatorsk. Estamos hablando de una dinámica de Kharkov. Lo que se puede pretender hacer con Kupiansk es que la batalla está en mitad del río Skil. La mayor parte de la ciudad se encuentra en la zona occidental, al menos la zona urbanizada. La parte oriental es la que sería más sencilla de asaltar, teniendo en cuenta que los avances se están dando por ese lado. Por eso hemos explicado, se contempla que puede haber una incursión en Kharkov por la frontera norte. Se ha comentado muchas cosas sobre la frontera norte, no quiero entrar ahora, porque es que no hay ninguna evidencia de eso. Si se consiguiera llegar a Kupiansk y tomar Kupiansk entera, tienes que haber cruzado el río. Si cruzas el río y consigues consolidar esa posición de cabeza de puente, la dinámica es en Kharkov. Supongo que vendría acompañado de presión en otros frentes. Antes nos habíais preguntado por si existe la misma presión en el frente de Terni. Terni es justo el otro punto, ¿no? Al sur de la triple frontera Kharkov, Lugansk, Donetsk,
es donde termina ese frente del río Oskil, que empieza en Kupiansk y acabaría ahí, ¿no? En la localidad de Limán. Tomar Limán sí serviría para hacer pinza a Kramatorsk. Tomar Kupiansk presionaría todo el frente de los Oskil en dirección Kharkov y en dirección Limán, pero no necesariamente en dirección Kramatorsk, ¿vale? Si esto facilita que se tome Limán, vale, sí puede ser. Hay algunos puntos críticos en la zona, como es esa zona manchada de amarillo que tenemos en mitad del río Oskil, que es Pischane, la que queda por tomar, que sí que podrían abrir el paso a que el río Oskil se convierta en una pinza para Kramatorsk. Por ahora yo no diría que eso esté en el radar. Me arriesgo a decir, porque es que sé que hay diferencias internas en el equipo de hacia dónde creemos que pueden evolucionar las cosas. Yo pienso que esto no se va a producir en el primer semestre del 2024. Hay gente que considera que sí puede ocurrir. Entonces, es una cosa que no se sabe. Pero bueno, si ocurriera esta eventualidad que nos planteas de un avance desde, me voy ahora al sur, ¿no? Desde Chasiv Yar en Bakhmut. Si tomas Chasiv Yar, llevamos hablando mucho tiempo de que Bakhmut es la llave de Kramatorsk. Pero Bakhmut sola no vale, ¿no? Primero hay que recuperar para parte rusa todo lo que es el canal de agua. Chasiv Yar está más allá del canal de agua. Si se toma Ivanivske, que es el primer pueblo que hay después de Bakhmut, sí que se puede avanzar hacia Chasiv Yar y hacia el canal de agua. Ahora mismo, y de hecho ya aprovecho para comentaros la novedad, cada día están llegando reportes y confirmados de que se está avanzando en Ivanivske. Ivanivske está a unos días, si no hay un contraataque fuerte ucraniano, de caer. Ivanivske está ahora mismo muy mal, está en situación crítica. Pero ¿dónde te retiras desde Ivanivske? Necesariamente al oeste del canal de agua. Si te vas al sur, vas a quedar atrapado. Entonces, si Rusia consiguiera tomar Ivanivsk, tomar hasta el canal de agua, limpiar la zona sur, entonces ya sí podemos empezar a hablar de Chasiv Yar, porque por el frente norte, que es el que está más cerca de Chasiv Yar, está bloqueado por el frente de Bogdanivka, que los ucranianos han conseguido exitosamente lanzar un contraataque que recupere parte del pueblo. No es muy importante, pero sí que está reteniendo a los rusos. Y ya si cayera Chasiv Yar entera, pues hay varias opciones. Es avanzar por el norte hasta por el canal de agua, eso sí que te deja las puertas de Kramatorsk, y con una presión desde Limán por el norte y desde el canal de agua de Chasiv Yar por el sur, sí se puede presionar Kramatorsk. Y también está la opción de irte al oeste hacia Konstantinivka. De nuevo, Konstantinivka es una zona muy urbanizada, que tiene unos caminos enormes de población urbana, bueno, no sé muy bien si son un montón de pueblos o suburbios, hacia Kramatorsk. Las dos formas de proceder serían un poco pinza, pero a mí me parece complicadísimo que no se pudiera llegar a evacuar. Kramatorsk sí que tiene una defensa muy profunda. Kramatorsk y Slaviansk. Las dos tienen una defensa muy profunda desde hace año y pico, no es nueva. Pero yo no veo nada fácil este escenario que me estás planteando, la verdad. Porque es que imagínate que sea exitosa la batalla de Chasiv Yar, la de Limán, la del río Oskil, y luego hacer pinza exitosa sobre Kramatorsk. Veo más fácil que el colapso ahí se dé por el este, por Siversk. Pero bueno, es complicado lo que me planteas. Sí, en cualquier caso es un debate interno del equipo, ¿no? Sí, claro, es que esto no sabemos hacia dónde va a ir. Cada uno pues tiene perspectivas de, pues mira, creemos que los ucranianos van a hacer esto, creemos que los rusos... Yo te puedo decir lo que yo veo. O sea, son los escenarios que me has planteado y yo te digo que lo veo difícil. Pero por supuesto que es una opción. Si hay un colapso nunca se sabe, claro. Vale, seguimos entonces con el chat, Ale, si te parece. ¿Alguna Venga. preguntita más antes de cerrar? Muy bien. Genial. Vamos a ver. Teníamos, por cierto, ahí veis, 5 subs del objetivo, a ver si llegamos antes de cerrar. Al final también estáis viendo que hoy os estoy trayendo mucho más avance ucraniano casi que ruso, porque los rusos sí que han avanzado en Avdiivka, lo que os he dicho, ¿no? Pero se han visto frenados en Semenivka y pues se han lanzado algunos ataques ucranianos durante estos últimos días, en Vilorivka, el que os he comentado antes de... ya no sé cuál es, el de Bogdanivka, que no es nuevo tampoco, pero ahí está. Y bueno, por comentarlo ya que estamos, ¿no? También han recuperado el peso en Robotine, ¿no? Que ya lo dijimos en su momento cuando ocurrió esa batalla, de que los rusos se retiraron hacia el sur, pero que ahí siguen, ¿no? Siguen bloqueando los ucranianos
esa línea y por lo tanto el colapso de todos estos frentes no se está produciendo, ¿no? Luego además ha habido como una pequeña presión más que no os he comentado porque es de campos, pero ahí está. Los ucranianos han avanzado en Donetsk norte hacia Berestove. Pero bueno, que son avances muy pequeñitos, pero que os los traemos también, por supuesto, que no hay ningún problema. Mira, nos pregunta Rauru hasta qué punto podemos hablar de colaboracionismo con los rusos en las zonas ocupadas. Y nos pregunta también... lo he perdido. ¿Dónde estaba? Sí, y nos preguntaba Sandía si fue un error de Rusia no haber ordenado antes la movilización de 300.000 reservistas. Y gracias, por cierto, a Comabunga por esa sub con Prime que ha renovado, que nos deja a 4. Recordad que con Prime hay que renovarlas manualmente. Si hace un mes o unas semanas te suscribiste con Prime, comprueba que sigues suscrito, porque hay que venir aquí todos los meses. Es, hablando un coñazo, pero es como funciona la suscripción con Prime. Hay que venir aquí y renovarla manualmente, volver a darle, hacer el proceso. Sigue siendo gratis, pero hay que hacerlo para seguir apoyándonos. Así que revísalo si sigues teniendo el simbolito, a ver si piensas que estás suscrito y en realidad no. Pero bueno, tenemos las dos preguntas, ¿Ale? Vale, pues vamos a ir con ellas. Vale, ¿hasta qué punto ha sido un error que Rusia no movilice antes los recursos humanos en este caso? Esa pregunta es un poco capciosa, porque un error, teniendo en cuenta que el objetivo es ahora mismo ocupar el territorio ucraniano y que se trata de intentar romper, de tener una mejor baza militar y de avanzar, entiendo. No solo estamos hablando de que lo que se está produciendo ahora es destruir las capacidades ucranianas, sino que habría sido ideal para Rusia avanzar, es evidente. Si seguimos esa lógica, cuanto antes se hubiera producido la movilización, mejor para los rusos. No hablo solo de 2022, estoy hablando de 2014. Esta guerra se paró en 2015 porque ya había participación rusa, ya había ayuda a las repúblicas del Donbass. Ya se revirtió el avance de los ucranianos en Debaltsevo, en Ilovaisk y en el aeropuerto de Donetsk. Entonces, que Rusia confiara en esos acuerdos de Minsk es lo que ellos dicen que ha sido el gran error. Si al final se ha acabado yendo a la guerra igual y el avance, pues bueno, al hacerlo de manera masiva, pues se ha conseguido el puente terrestre, se ha conseguido Mariupol, Verdiansk, Melitopol, se ha conseguido muchas cosas. Pero evidentemente han tenido mucho riesgo durante 2022-23, durante la segunda mitad de 2022 y primera del 23, de que los ucranianos les rompan el frente de Lugansk y del Zaporilla. Se han jugado muchísimo con las derrotas de Kharkov y de Gerson. Entonces, si seguimos esa óptica, claramente cuanto antes se hubieran movilizado los recursos, mejor para ellos. Es una de las cosas que señalaba Prigozhin, una de las cosas que señalaban los sectores más belicistas o los que eran más beligerantes, los que querían la guerra antes y en mayor escala, Partido Liberal Democrático, Partido Comunista, los chechenos, lo ha pedido mucha gente. Pero la visión de Putin y sobre todo de Sergei Shoigu no era esta. Era un conflicto de menor duración, de menor intensidad, de menor coste político y por lo tanto se ha retrasado todo lo posible, porque se consideraba también una victoria a nivel político, el necesitar una movilización. Una movilización tiene un coste político. Y ya no son solo 300.000. Estamos hablando de que se ha incrementado el peso de la defensa del ejército en la economía y el tamaño de las Fuerzas Armadas. En recursos y en recursos humanos y en recursos materiales, quiero decir. Espero que te pueda responder esto. Sí, y sobre hasta qué punto podemos hablar de colaboracionismo con los rusos, hemos visto de todo. Acabamos de mencionar ahora mismo casos de boicot, casos de atentados, casos de los grupos de resistencia, que ya digo, ¿no? Grupos que se habla de ataques partisanos, que los llaman, en zonas ocupadas. Pero, por supuesto, también hemos visto colaboracionismo, muchísimo colaboracionismo, si ese es el tema, que en Kupiansk, no sé si fue en Kupiansk, me quiere sonar que fue cerca de Kupiansk, cuando en la primera oleada rusa se hizo un pacto, ¿no? En plan, dejamos pasar a los rusos para que no haya combates, es un poco evitar las muertes, evitar la destrucción con acuerdos. Y eso se hizo, sobre todo al principio, cuando se pensaba que los rusos iban a avanzar rápidamente y que esto iba a durar 2 días. Ahora es más complicado. Ahora sí que ha habido algunas rendiciones, algunas personas que no, pues eso, que se han ido entregando entre sí, pero no hablaría de un colaboracionismo tan brutal como el que se podía debatir al principio. Ahora ya están los bandos, han cerrado más filas de fieles, se ha radicalizado mucho más el trato al rival, ¿no?
yo creo que ahora es otro punto.